febrero vamos a hablar acerca de la familia este año, en la pulserita que usted recibió en primicias de la semana pasada. ¿Sí vinieron a la fiesta de primicias de la semana pasada? ¿Y qué decía la pulserita que se le regaló? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Año de la familia. Entonces, este mes de febrero vamos a hablar de la familia. Y cada mes vamos a ir tomando temas indirectamente relacionados con la familia. Porque vemos la necesidad como pastores de poner bases fuertes en la familia. Porque el enemigo y también la sociedad ha menospreciado, está atacando mucho a la familia. Cuando se ataca a la familia, se destruye la familia, se destruye un núcleo de la sociedad. Entonces, por eso estamos hablando mucho por la familia, vamos a trabajar en el tema de la familia. Y quiero que me acompañe el libro del Génesis, capítulo 1 del Génesis. El libro del Génesis creo que es el libro más fácil que podamos encontrar en la Biblia. Si el que no encuentra Génesis en la Biblia, ahí sí. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Amén? Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Está leyendo conmigo? Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Amén? Esta es la primera familia que se establece aquí en la tierra. Dice: Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y Dios los bendijo a los dos. Dios bendijo esa relación, Dios bendijo ese matrimonio. Y dentro de este versículo 28 quiero rescatar 3 principios. Solo vamos a analizar y a estudiar 3 principios que existen en este versículo 28. El primer principio que está, dijo, dar fruto. ¿Cuál es el primer principio? Dar fruto. El segundo principio, multiplicarse. ¿Cuál es el segundo principio? El tercer principio que vamos a aprender, que está en este versículo, es sojuzgarla. Sojuzgar. ¿Ven cuáles son los 3 principios que vamos a estudiar esta mañana? Primero, dar fruto. Segundo, multiplicarse. Y tercero, esa palabrita no me dice. ¿Qué significará sojuzgar? Someter. Bueno, ya vamos a entrar cuando estemos en su lugar y vamos a ir a la camita. Entonces, lo primero que vamos a analizar esta mañana, según este principio o este orden, este mandato que Dios le da a esta primera familia, es dar fruto. Fructificar, dice la Biblia, que demos fruto. El libro de Mateo, capítulo 7, habla acerca del fruto. Algunos aquí ya conocen cuáles son los frutos, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Alguien? A ver, por ahí no. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos tenemos esos frutos? ¿Cuántos tenemos paciencia? ¿A cuántos se nos acaba la paciencia muy rápido? Necesitamos todos arrepentirnos. Son frutos. Y el fruto viene como parte de un proceso. El fruto no nace así nomás. Ecuador es un país de agricultura y algo tenemos idea de cómo sale un fruto. Un fruto es un proceso que da como resultado de toda un trabajo previo realizado. Entonces, si no tenemos fruto, es porque no hemos trabajado o porque no estamos trabajando. Mira lo que nos dice el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al versículo 7. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 20 el versículo 20 da como que de una a la yugular. Dice, por los frutos los conoceréis. ¿Ven? O sea que a usted no lo van a conocer porque usted diga que es cristiano, a usted no lo van a conocer o identificar cristiano porque se ponga la Biblia bajo el brazo. Al cristiano lo van a identificar por los frutos. ¿Ven? ¿Qué frutos estamos dando? Este pasaje de Mateo capítulo 7, en el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuego. ¿Ven? Este pasaje nos enseña que hay frutos buenos y frutos malos. Y el primer mandato que Dios le da a la familia es dar fruto. Y como en familia vamos individualizando a los individuos, ¿no? Los padres, los hijos, esposos, esposas, porque cuando uno escucha un mensaje que trata de dar frutos de paciencia, la esposa le habla al esposo y le esposa dice, ¿ves que tú estás diciendo que tienes que ser paciente? Porque somos muy buenos para pensar que al otro le sirve mejor el mensaje de lo que te pueda servir a mí. ¿Sí? Y hablamos justo del amor y la esposa le puede al esposo, y viste que tienes que ser conmigo, tienes que darme amor y tú no me das amor. Y no quiero causar una polémica en la casa cuando lleguemos acá. Pero el mensaje es individual para cada uno. No es para que lo pueda a su cónyuge o a su hijo o a su hija y le diga, mira, pero que no. Es para cada uno. Y la pregunta que prima o que debemos empezar es, ¿estamos dando fruto? Primera pregunta. Porque el mandato de Jesús, el mandato de Dios cuando estableció en el Génesis es dar fruto. Tenemos que dar fruto. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿estamos dando fruto? Y la segunda pregunta, según lo que nos enseña Mateo capítulo 7, es, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Qué tipo de fruto, amado, estamos dando? ¿Frutos buenos, dignos de arrepentimiento? ¿Cómo hemos evolucionado en nuestra vida cristiana? Porque se tiene que notar un cambio. A veces lo único que vamos a cambiar es la dirección, que antes nos congregábamos en otra iglesia y ahora venimos a otra iglesia, pero en nosotros no había un cambio. No estamos dando fruto. La Biblia nos está enseñando que necesitamos dar fruto. ¿Cuántos antes mentían? ¿Cuántos antes mentían? Nadie ha mentido en su vida. ¡Qué lindos que son! Ya se fueron a hacer, ya para qué. ¿Ok? Ahora, bueno, si no me contestaron esa pregunta, ¿qué me van a contestar? ¿Cuántos siguen mintiendo? Ay, sí, que va. Una mentira es un fruto malo. ¿Sí? Porque cuando estaban los fariseos, estaban los escribas, los discípulos vamos de Jesús le dicen, ellos están mintiendo. Y Jesús le dice, ellos son de vuestro padre el diablo. Porque Satanás es el padre de toda mentira. Así que el que miente, ¿no de quién es? Ya usted analiza el versículo y dése cuenta. Entonces la mentira es un fruto malo. Que el árbol malo da mal fruto. Pero cuando viene el proceso de Cristo en tu vida y en mi vida, el proceso del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, es como que nos poda y nos salen nuevas ramas. Y necesitamos empezar a dar buen fruto. Porque si no damos buen fruto, ¿qué dice el versículo 19?
nos corta. Si usted no da buen fruto, ¿qué le va a pasar? Eso dice la Biblia. Ahora no se asuste, ¿no? No es que, uy, Dios mío, y ahora. Porque cuando uno hace las cosas por imposición, no va a ningún lado, no avanza. Cuando usted es cristiano porque lo obligan, no va a avanzar. Si usted viene a la iglesia hoy porque lo obligaron, va a salir usted igual o peor que como entró. Porque la vida cristiana es para deleitarse en los mandamientos. Cuando usted y yo aprendemos a deleitarnos en los mandamientos, eso es tremendo. Porque la Biblia dice que cuando usted y yo nos deleitamos en los mandamientos de Él hace prosperar nuestro camino. Cuando hay deleite, cuando disfrutamos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no, esta relación con Dios es tan hermosa, pero tan hermosa, que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni necesidad, ni espada, ni hambre me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amado, cuando usted viene a la iglesia porque desea o porque deleita venir acá, cantar, adorar, escuchar la palabra de Dios, eso se vuelve usted altamente efectivo en lo que Dios quiere alcanzar con tu vida. Y empezamos a dar buen fruto. Y empezamos a cambiar nuestra vida. Pero por amor a Él, no porque nos imponen algo. ¿A cuánto les gusta que las cosas sean, o por las buenas o por las malas? ¿Cómo nos gusta que sean las cosas con nosotros? A nadie nos gusta que sean por las malas. A nadie nos gusta que cuando hay un problema, pero cuando lo obligan a uno a cambiar, uno se vuelve pero peor. Pero cuando es por las buenas, uno solito va cambiando. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que primero que nos enamoremos de Él. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Porque cuando hay amor, todo funciona. Estamos hablando de dar buen fruto. ¿Y cómo podemos empezar a dar buen fruto? Empezamos a dar buen fruto enamorándonos de Jesús. Deleitándonos de Jesús. Porque usted no va a cambiar para agradarle a su pareja, olvídese eso. Y esposo o esposa, ella no va a cambiar o él no va a cambiar para agradarte a ti. Se cambia cuando uno se enamora de Jesús, cuando se enamora de Dios. Entonces, por amor a Dios, ya dejo de mentirle a mi pareja. Y empezamos a sacar el mal fruto y empezar a dar buen fruto. A lo mejor uno antes de enamorarse de Jesús es un bandido y a lo mejor algunas amigas, Juan Mecánico, lo que tiene grabado en el celular. Entonces cuando nos enamoramos de Jesús, eliminamos a todos esos contactos que tenían unos nombres medio raros y que para que la esposa no se entere. Solito no, ya sabes que mira, Dios ha estado obrando en mi vida. Pero si fuera la esposa que lo descubre, en ese momento lo va a tapar o lo puede mentir, pero después de un tiempo lo vuelve a hacer. Porque es por las malas. Pero cuando uno se enamora de Cristo, uno quiere cambiar. ¿Por qué? Porque quiere agradarle a Él y empezamos a dar buen fruto. O sea, si usted y yo queremos empezar a dar buen fruto, lo primero que tenemos que hacer es enamorarnos de Dios. Porque sin enamorarnos de Dios no podemos cambiar. Si usted quiere cambiar sin enamorarse de Dios, venimos de una naturaleza tan pecaminosa, venimos de una naturaleza tan mala, porque a nosotros nos gusta ser humanos, eso dice la Biblia. No lo estoy juzgando, no lo estoy señalando, no. La Biblia dice que venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, que a nuestra carne nos gusta hacer lo malo. Nos gusta mentir, nos gusta engañar, nos gusta las ganancias deshonestas. Entonces necesitamos tanto de Cristo en nuestra vida para que eso no se vuelva parte de nuestro fruto. Necesitamos tanto de Jesús en nuestra vida, llenarnos tanto de Él en nuestra vida, para que el mal fruto que sale
Simplemente ya viene por default en nosotros. Comenzar a cortar eso y que el buen fruto comience a salir de nuestras vidas. Miren, los frutos tienen 4 verdades. La primera son pruebas visibles de lo que son. Los frutos que usted está hablando es una prueba visible de lo que es. Primero, es un testimonio de vida. Por los frutos usted va a conocer, son un testimonio, usted puede hablar. Por eso es que lo más difícil al núcleo o al lugar, a las personas más difíciles de hablarle y de predicarle es a la familia y al vecino. Porque la familia y el vecino conocen cómo somos. Yo me puedo parar en una esquina y decir, Cristo te ama, amado, arrepiéntete, y todo, escuchando. Pero a lo mejor cuando yo le voy a predicar a mi familia, ¿de qué me vas a venir a hablar tú? Porque nos conocen. Porque nuestros frutos hablan más que nuestras palabras. Entonces es importante entender que los frutos son pruebas visibles de lo que son. Por eso está la parábola del buen samaritano. Porque a veces creemos que con los cargos de la iglesia son frutos. Bueno, eso no son frutos. Ni predicar, ni cantar, eso es talento. Yo puedo predicarle, de hecho, y lamentablemente hay muchos predicadores que pueden un mensaje precioso, pero carecen de fruto. Amor al dinero, ganancias deshonestas. Hay iglesias vinculadas a nivel mundial, ¿no? Con lavado de activos, con problemas sexuales con los niños, con los hermanos. Porque hay talento, pero no hay fruto, no hay carácter. El fruto tiene relacionado con el carácter de la persona, no con el carácter de llegar gritando ahí, no, con tu carácter como cristiano está relacionado el fruto. Entonces, antes de trabajar en los talentos, debemos trabajar en nuestro carácter. Antes de trabajar en cualquier cosa de las responsabilidades de la iglesia, tenemos que primero trabajar en nuestro carácter para dar buen fruto. Es importante como familia que trabajemos cada individuo en su carácter para dar buen fruto. Necesitamos, amados, dar buen fruto, porque el que no da fruto bueno, verso 19, lo corta. Y ese versículo hace relación, mire, yo siempre les predico, hermano, el cristiano debe enfocarse en algo. Nosotros podemos venir a la iglesia a lo mejor para pedirle a Dios el carro, la casa, que nos vaya bien en la empresa, en la economía. A Dios no se lo busca por eso. Eso es añadidura de una vida rendida a Dios. Eso viene por añadidura. Eso no se busca, eso viene. Eso lo busca uno. Deuteronomio dice que cuando nosotros nos deleitamos en su mandamiento, volvemos a deleitarnos, ¿no? Cuando disfrutamos de su mandamiento, cuando disfrutamos de su presencia, las bendiciones son las que nos alcanzan a nosotros. Pero cuando nosotros andamos medio ahí oiga, cuando uno se deleita en Dios, uno está solo en la calle, solo, sin que nadie lo vea. Y se le aparece la oportunidad de pecar en todo, en el área sexual, en el área económica, en cualquier área. Le pasó a José. ¿Se acuerdan de José? Un hermano que venía de la Biblia. Se quita, comenzaba a hermano José. No, tremendo. José nadie lo veía. En ese tiempo no había cámaras, no había wifi, que la cámara de la mejor de Wisin, él es 911 después. En el tiempo de José no había nada. No había cámaras, no había nadie en la casa. Y fue seducido por una mujer. Y no era porque mujer, vamos, valor, sabemos lo que estamos hablando, era la mujer. Pero José, en medio de que no nadie lo veía, dijo, ¿cómo puedo yo hacerle esto a mi Dios? Estaba enamorado. ¿Cómo puedo hacerle esto a mi Dios? Eso va a ser fundamental para que tu vida cristiana dé buen fruto. Estés enamorado de Dios. ¿Cómo puedo hacerle esto a mi Dios? Y no se dejó llevar
por la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre. Entonces el fruto habla, es una prueba visible de cómo es mi vida cristiana. Si yo soy hijo y en la casa reniego de mis padres, siendo hijo en mi casa trato mal a mis padres, desobedezco a mis padres, por más de que yo venga acá a la iglesia y que levante mis manos, estamos dando mal fruto. Y el que da mal fruto es cortado. Y cuando habla de ser cortado, habla de la vida eterna, habla de la salvación. Que ese es el motivo principal por el que nos congregamos. El motivo principal por el que usted y yo debemos congregarnos en una iglesia cristiana es para cuidar la salvación de nuestras almas. Fuera de aquello, todo lo demás Dios lo da. Pero el motivo principal por el cual Cristo murió por ti y por mí es para la salvación tuya y mía para la eternidad. Eso es la piedra angular de la fe cristiana. Y entonces cuando somos hijos, probablemente deshonramos a nuestros padres, desobedecemos a nuestros padres, estamos dando mal fruto. Fruto no tiene que ver con talento. A lo mejor siendo esposo o esposa, tratamos mal a nuestro cónyuge, le gritamos. Domingos atrás enseñaba acerca de cómo uno toma autoridad en la vida espiritual. Y a veces pensamos que autoridad en la vida espiritual es venir acá y fuera ahora y hablar en lenguas y gritar y zapatear y pensamos que eso es autoridad en el mundo espiritual. Y enseñamos lo que decía el libro de Efesios capítulo 6, porque ya sabemos cómo queda la armadura de Dios. Pero en esos versículos anteriores habla de cómo podemos tener autoridad espiritual. Y uno de los principios que habla acerca de la autoridad espiritual dice que padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Y uno cuando lee ese versículo, no provoque a ira, pues usted el muchacho lo que quiere es darle, tremendo, ¿cómo no voy a provocar a ira? Pero cuando uno lee con entendimiento ese versículo, ¿cómo podemos provocarle a ira a nuestros hijos? ¿Saben cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando tratamos mal a la madre de ellos o al padre de ellos. Cuando el esposo le grita, un niño que escuche que el papá le grita a la esposa, ¿cómo cree que se pone su mujer? Está provocando ira. O cuando una mamá delante del niño deshonra al esposo gritándole y haciendo un show, estamos provocando ira. Estamos perdiendo autoridad espiritual y estamos dando mal fruto. Y cuando damos mal fruto, nos corta. Cada vez que usted vaya a mentir, acuérdese este ejercicio. Cada vez que usted va a mentir, mal fruto. Y si doy mal fruto, ¿qué me va a pasar? Me corto. No te le van a cortar la cabeza, no. Por eso, gracias a Dios, un Dios de amor y de misericordia. Si supiera cuántas veces he dado mal fruto, pero Dios me ha amado, me ha abrazado y trabajo en mí hoy en día trabajo en mí para que salga de mí buen fruto. Sigo trabajando en mí para que de mí salga buen fruto. Debemos seguir trabajando cada día para que de nosotros salga buen fruto. Y acuérdense que cuando usted vaya a dar mal fruto, y me van a cortar. Acuérdense, cada vez que vayamos a mentir, a hacer algo malo, eso es un mal fruto. Y si doy mal fruto, ¿qué me pasa? Corta. Eso dice el versículo. Entonces, dar fruto es una muestra visible de lo que somos. Hablamos ya de diferentes tipos de fruto. Fruto bueno, que está en Mateo capítulo 7. Hay árbol bueno, árbol malo, fruto bueno, fruto malo. Hay árboles que dan mucho fruto y árboles que dan poco fruto. Pero ¿sabe cómo podemos dar fruto nosotros? Libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? A veces queremos que Dios, vamos buscando primero la prosperidad de Dios.
Pues no entendemos que para que Dios nos prospere, primero hay que dar fruto. Para que Dios te prospere, primero hay que dar fruto. No funciona al revés, amado. No funciona de que Dios te va a prosperar y que cuando te prospere ahí cambiamos, ahí vamos viendo cómo nos vamos. No, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, primero hay que dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? Cuando estamos así con Dios, así. Lo dijo el apóstol Pablo. Ya entendí una cosa. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Un tremendo revelación del apóstol Pablo. ¿Cuánto me falta a mí vivir así? Porque todavía hay mucho de mí en mí. Todavía cuando me pisan, siento y reacciono. Entonces necesitamos, amados, para que se cumpla esta ley. Dice que cuando damos fruto, todo lo que hacemos prosperará. Necesitamos dar fruto, pero fruto bueno. Porque si damos mal fruto, ¿qué va a pasar? No importa. Necesitamos dar buen fruto en nuestra casa. Necesitamos dar buen fruto en nuestro matrimonio, como padres, como hijos. Lo siguiente, el siguiente ley o el siguiente principio, ¿cuál era? En el libro de Génesis. Multiplicarse, conectado. ¿Cuál fue el primero? Dar fruto. Yo solo quiero que se grabe esta frase. Si no doy buen fruto, ¿qué me va a pasar? Cada vez que usted vaya a alzarle la hoja a su esposa, eso es un mal fruto. Cada vez que usted va a provocar la ira a su hijo, un mal fruto. Cada vez que usted va a mentir, acuérdate, un mal fruto. Y si doy mal fruto, ¿está claro? Lo segundo que Dios nos pide es multiplicarnos. A los varones les gusta ese versículo, ya piensan enseguida en tener hijos ahí. Multiplicarse. Mi esposa quiere dos más, puede querer. Multiplicarse. Está esa parte que ya ustedes entendieron, pero en el área que quiero enfocarnos esta mañana es ¿cómo nos estamos haciendo nosotros para reproducirnos, para multiplicar espiritualmente, espiritualmente? ¿Te estás reproduciendo en tu hijo? ¿Qué estás reproduciendo en tu hijo o en tu hijo? Hay un pasaje que me conecta, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, en el instituto bíblico, y tenía que aprender los libros de la Biblia. Y eso era uno se paraba ahí, te tomaban todos los libros de la Biblia y eso era como parte de un examen. Estábamos en el instituto bíblico cuando nos enseñaban. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Perdón, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo está escribiendo esto a Timoteo, deseando verte al acordarte de tus lágrimas para llenarte de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo se llama? A ver, si estuvo conmigo en el pasaje, ¿cómo se llama la abuela? ¿La mamá? ¿El nieto? Perfecto. Entonces el nieto Timoteo estaba reproduciendo algo que
que existió en la abuela Loida. ¿Qué es lo que estaba reproduciendo? La fe no fingida. ¿Qué? Si la Biblia dice que hay fe no fingida es porque hay otra fe. ¿Qué otra fe puede haber? La fe que se finge. La aparente fe. Usted cuando va a la bahía ve esos Nike, son mejores que los que no tienen mala fe. ¿Sí, los amigos? Igualitos esos zapatos. Ya cuando uno se los pone y los 2 meses, ahí ya se ve la diferencia. Y a veces hacen la fe. A veces la fe fingida. A veces fingo tener fe. A veces puedo venir a la iglesia con mi fe fingida. Puedo levantar mis manos con una fe fingida. Pero dice la Biblia que cuando la fe es probada, cuando viene el remesón, cuando nos sacude, esa fe fingida enseguida se apaga. Y enseguida nos salimos de la camioneta, nos bajamos del barco, dejamos a Dios, dejamos la iglesia, abandonamos el hogar, abandonamos a los hijos, todo, porque hay una fe fingida. A lo mejor te sirve al principio la fe fingida, como los zapatos no sirven al principio, después ya no sirven. Entonces la pregunta, amado hermano, esta mañana es: ¿qué fe estás reproduciendo a tus hijos? Cuando usted parta de este mundo, tus nietos o tus hijos dirán: yo quiero tener la fe que tuvo el viejo. Yo quiero tener la fe que tuvo mi abuelo. Una mujer de fe. Yo me a lo mejor un testimonio, ¿no? Que tus nietos, que tus hijos. Yo me acuerdo cuando tuvimos el problema, esa mujer o ese hombre, lo primero que hizo mi abuelo fue lavar de rodillas a Dios y seguir creyendo de que Dios le va. Entonces, esa fe fingida es la que no debemos reproducir. Cuando la Biblia habla de multiplicarnos, es cómo nos estamos reproduciendo en nuestros hijos. ¿Qué estás tallando en ellos? ¿Qué estás tallando en ellos? ¿Cómo te vas a reproducir en ellos? ¿Cómo te vas a multiplicar en ellos? Y amado, lo más valioso que usted y yo tenemos en la vida, ¿sabe qué es? En mi casa, Pastor Luis, en mi casa, ya la pagué al banco, ya usted sabe. La Biblia dice que la fe llega a ser más valiosa, ¿qué cosa? Que oro. La Biblia dice que la fe es más valiosa que oro. Apuesto que si yo tuviera aquí 2 bolsitas, una llena de oro y una llena de fe, ¿usted cuál elige? Mientras. Pero dice la Biblia que la fe es más valiosa que el oro. Entonces, cuando hablamos de reproducir y de multiplicar la fe en nuestra generación que viene, podemos pensar en dejarle carro, dejarle casa, dejarle la economía, dejarle la chequera, dejarle la empresa, dejarle el negocio, pero lo más valioso que le podemos dejar es una fe no fingida. Y para dejar una fe no fingida, ¿qué hay que hacer? Tener una fe no fingida. Si yo doy de lo que tengo, ¿cómo me estoy multiplicando? Cuando uno va al doctor, lo primero que le dice es una diagnóstica diabetes, hipertensión. ¿Qué es lo primero que le dice? Y alguien en su familia también sufre o murió de diabetes, de cáncer, de hipertensión. Porque va generacionalmente afectando. No voy a entrar en ese tema generacional, ya se nos acabó el tiempo. Después lo voy a tener que hasta las 2 de la tarde y ya me terminando con cara de hambre. No voy a entrar en el tema de generaciones, porque hay maldiciones generacionales. Pero se transmite de generación en generación, se transmite lo que es el padre o la madre de la vida. Así que si usted ahora somos de la fe no fingida,
A lo mejor alcohólicos, altaneros, malas personas, deshonestos. A lo mejor somos de los que nos llaman, dile que no estoy, hacemos mentiras a nuestros hijos para quedar bien en la sociedad. Eso se va a reproducir en la vida de los hijos. Aunque el niño cuando crezca, yo no quiero ser como mi papá, eso se reproduce. Eso se reproduce. ¿Qué estás dejando tú como legado que quieres que se reproduzca en la vida de tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú como papá o mamá que va a reproducirse en la vida de tus hijos? A lo mejor hubo una reproducción de eso en tu vida a causa de lo que tus padres hicieron. Pero es un momento de enamorarnos de Dios y empezar a dar buen fruto, porque el buen fruto va a afectar la vida de nuestros hijos. Y vamos a reproducir una fe no fingida. Y cuando ya partamos de este mundo, a lo mejor nos recuerden por esa fe no fingida. Porque la fe, amado, es más valiosa que el oro. La fe que le dejes a tu hijo, una fe no fingida, es más valiosa que la casa, más valioso que el carro, más valioso que la empresa. Es una fe no fingida. ¿Cómo te estás multiplicando en ello? ¿Cómo te estás reproduciendo en ello? Eso para que lo meditemos y lo pensemos. No sé si me acompañan, que ya estamos terminando. Entonces, hablamos de tres principios, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Ya sé, pues por lo menos lo que dice cuando sacan de la iglesia. Hoy en la noche. Acuérdense que si doy fruto malo, ¿qué me va a pasar? Cuando usted esté en casa y vaya a hacer algo malo, uy, tuvo un fruto malo. Y si usted va a fruto malo, ya sabe lo que le pasa. El segundo principio, ¿cuál era? Multiplicar. ¿Y qué vamos a multiplicar? ¿Qué vamos a multiplicar? Nuestra fe. Señor, usted va a llegar a la casa, no, el pastor no tenemos que multiplicar, no, vamos a multiplicar nuestra fe en nuestros hijos, a reproducirnos en nuestros hijos. Entonces tengan cuidado qué es lo que va a reproducir en ellos. Tengamos mucho cuidado qué es lo que vamos a reproducir en ellos. Porque hay muchos dichos populares que dicen, a veces los padres dicen, no, mi hijo tiene que ser lo que yo no fui. No seamos fariseos. No le pidamos cosas a nuestros hijos que nosotros no lo hacemos. No le pidamos a nuestros hijos que no mientan si nosotros mentimos en casa. No le pidamos a nuestros hijos que no tomen si nosotros tomamos en casa. No le pidamos a nuestros hijos que nos honren si nosotros no honramos a nuestros padres. No pidamos lo que no hacemos o lo que no tenemos. Así que si queremos reproducirnos bien, es hora de empezar a hacerlo bien. De respetar a nuestros padres, a honrar a nuestros padres, respetar a nuestro matrimonio. Todo eso se va a reproducir en nuestros hijos. Así que tengamos cuidado. Y la fe se basa, para tener una fe no fingida, lo primero que se basa en la fe es en la palabra de Dios. Necesitamos, amados, dice la Biblia que la fe viene por ¿dónde? Le pregunto, ¿usted está leyendo la palabra de Dios? O solo los domingos cuando venimos a la iglesia, el pastor habla de la Biblia, escuchamos, el libro. Necesitamos leer la palabra de Dios en nuestra casa. No es fácil, hermano, ponga play y solito se la lee. Va a trotar, a hacer un ejercicio y está escuchando versículos. Pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que tengamos una fe no fingida. Necesitamos una fe no fingida. Y lo tercero, ¿se acuerdan de la palabrita esa media rara que leímos en el libro de Génesis? Sojuzgar. Sojuzgar es enseñorear o tomar dominio. Eso es sojuzgar. Enseñorear o tomar dominio. Aplicable a nuestra vida en la familia. Eso es lo más duro, ¿no? Miren, corregir al esposo o a la esposa es fácil, porque es fácil ver los errores, ¿verdad? ¿Para cuánto es más fácil ver los errores de la pareja que los de uno mismo? Es más fácil, no me vamos a mentir.
Parece que da más fruto que va a pasar. Es más fácil que usted le vea el error al esposo. Es más fácil que usted le vea el error al papá, porque los hijos son los primeros que toman a los padres. Pero es más fácil ver el error en el otro. Y cuando habla de sojuzgar, habla de tomar dominio. ¿Y saben de qué es lo primero y qué es lo que necesitamos tomar dominio? De uno mismo. De uno mismo. Si usted no toma dominio de usted mismo, a través del Espíritu Santo en tu vida, ¿por qué no va a decir, no, ay, es que pequé porque es que el diablo es puerco, cuando usted sabe cómo es el diablo? Soy débil, soy carne, el diablo es sucio. Y toda la culpa al diablo. Toda la culpa de nuestros pecados al diablo. Que si le fui infiel a mi mujer es por culpa del diablo. Que si le pegué a mi mujer es por culpa del diablo. Si no es. Donde primero hay que ejercer dominio. No es matrimonio que después de mujer, no. Uno mismo tiene que agarrarse. Uno mismo tiene que sujetarse. Señor, ayúdame a hacer dominio propio de mi vida. Porque si no tenemos dominio propio, no digo demonio propio, no va a decir que está un demonio propio. Dominio propio. Si no tenemos dominio propio en nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. ¿No le ha pasado cuando usted está en plena discusión con la pareja, ¿no? Con el esposo? Y cuando usted suelta todo lo que tiene en la cabeza, eso se volvió una guerra, pero y a lo mejor después de 2 días usted está, ay, ¿por qué dije? Está arrepentido, arrepentida de haber dicho todo lo que dijo, porque no hubo dominio propio, porque simplemente lo soltó. O viene una tentación ahí a ver, una muchacha, a los varones, ay no, y se deja llevar por el deseo, no por dominio propio. El dominio propio es lo que te va a ayudar a no caer en la tentación. ¿Y cómo tienes dominio propio? Enamorándote de Dios. La decisión no es tuya, tú. No esperes que cuando estés a punto de caer va a venir un ángel. Y te va a decir, oh, no lo hagas, vas a pecar. Es decisión tuya. Es decisión tuya. Y si no sojuzgas tu vida, si no dominas tu vida, tus deseos, tus pasiones, ellas te van a gobernar a ti. Y cuando somos dominados por los impulsos de nuestro carácter, somos como las olas de viento. Las olas de viento. Ay, nadie me dice nada. Para sacar la novela y cuando hay viento fuerte, yo mismo me acordé. Pero cuando somos muy impulsivos y nos dejamos llevar por esos impulsos, ¿saben? Le pasó a Moisés algo muy triste. Moisés era un hombre que Dios había elegido para sacar a Egipto, a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y por dejarse llevar, por el impulso del enojo del momento, no pudo disfrutar de lo que Dios había preparado. Cuidemos los impulsos. Es una prueba visible de cómo estamos dando fruto cuando cuidamos el impulso. Cuando vienen a nosotros y nosotros ya no contestamos, ya pensamos, meditamos. ¿Y saben lo que dice Dios? ¿Saben lo que dijo Jesús acerca de los impulsos? Cuando venga uno a herirte o darte una bofetada, le pongamos la otra. ¿Puede creer eso? Pero cuando hacemos dominio propio de nosotros, sí podemos contestar bien o mal. ¿Cómo estamos con el impulso? ¿Estamos ejerciendo dominio de nosotros mismos?
Estamos ejerciendo dominio sobre nuestros deseos, sobre nuestro apetito sexual. Estamos ejerciendo dominio sobre nuestra actividad en el trabajo. Cuando hay conversaciones ahí medias rojas con los compañeros de trabajo de doble sentido, cuando yo ejerzo dominio propio, saben que yo no me voy. Pero cuando yo ejerzo dominio propio, también me meto ahí en el círculo de... Estamos ejerciendo dominio propio. Sobre esas tres cosas nos enseñó el principio del libro de Génesis esta mañana. Dar fruto, reproducirse, multiplicarse y ejercer dominio propio.